El Colegio Adventista de Itaboraí vino a sumar a este patrimonio histórico que es nuestra ciudad, la ciudad de Itaboraí. La palabra significa piedra hermosa, piedra preciosa, y viene del idioma tupí-guaraní. Nuestra ciudad hace parte y es marco de la historia de Río de Janeiro y de Brasil, pues hacemos parte de todos los periodos históricos de nuestro país. El Colegio Adventista Las Acacias se encuentra en el sector José Cerrato, 3630, es un sector céntrico con una calle muy transitada que es General Flores. Y bueno, estamos alrededor de 65 años acá, más o menos en 1954 se fundó el colegio acá. Y bueno, el sector es un sector muy poblado, hay muchas viviendas, muchos barrios, en lo cual la gente está muy contenta porque opta por una escuela con principios, con valores. Hoy el colegio deja huellas en la ciudad con todos sus proyectos. Tenemos asociaciones con autoridades, el espacio es utilizado por las autoridades, por escuelas públicas y particulares, y eso trajo visibilidad para nuestra escuela. El nivel inicial es el gran semillero que nosotros tenemos porque contamos más o menos con 84 alumnos de nivel inicial. Estamos hablando de nivel maternal hasta nivel 5, maternal 2 años. Y las evaluaciones que nosotros realizamos es bimestral, también para el gobierno, que se llama GURI. Entonces, ¿qué hace la maestra? Que es el factor principal en esta área, como son las evaluaciones, evalúa de forma también sumativa con respecto a portfolios, observaciones, trabajo en equipo, lista de cotejo, y bimestralmente le entregamos al padre también un boletín, y en ese boletín van las observaciones de los alumnos. Evaluar el aprendizaje de los estudiantes es un proceso que involucra la enseñanza del maestro. La evaluación es un instrumento necesario que debe contribuir al análisis y la decisión de las estrategias pedagógicas que deben ser utilizadas durante el proceso de enseñanza. Comparte más información sobre esto en el episodio del programa Educación que está por comenzar con el tema Evaluación del aprendizaje y procesos de evaluación. La evaluación del aprendizaje se ha asociado con pruebas, exámenes, calificaciones, repetir o aprobar el año. Por lo tanto, la educación se reduce a la transmisión de conocimiento y la memorización de información. Es un concepto pedagógico más moderno. La educación se entiende como una experiencia múltiple que contribuye al desarrollo total del alumno. En este enfoque, el estudiante es un ser activo y dinámico que participa en la construcción de su propio conocimiento. Yo estudio aquí hace 9 años, desde el tercer grado de primaria. Lo que más me llama la atención es que aquí en la red adventista no solo utilizan la metodología padrón de evaluación, también tenemos actividades, cosas extras, además de los exámenes semanales. La evaluación es un tema muy complejo y complicado. Muchas veces se comprende como un medio de castigo y un recurso que el maestro tiene para evaluar al alumno. A lo largo de nuestras prácticas y experiencias profesionales, comprendemos que la evaluación en realidad sirve como un espejo para entender cómo está mi práctica y ver si lo que estoy desarrollando con los alumnos es realmente comprendido según mi propuesta. Así que si pensamos en la evaluación de esta manera más general, como un todo, y también porque valoramos una educación integral, tenemos un gran desafío para alcanzar esa evaluación. Y aquí, en FADMINAS, encontramos una salida, que fue proporcionar a nuestros alumnos un estudio diario. Así que no me quedo enfocada solo en exámenes, sino en todo el proceso diario del que hace parte mi alumno. Es importante la evaluación del aprendizaje de los alumnos porque eso clasifica sus posiciones y el éxito del maestro. Vale resaltar que la evaluación tiene como objetivo mejorar la metodología y la secuencia de enseñanza.
A nosotros nos evalúan con 2 exámenes semanales de casi todas las disciplinas y diversos talleres, actividades y clases. En educación física, por ejemplo, tenemos clases prácticas. El maestro nos evalúa no solo por lo que sabemos, sino también por lo que logramos hacer. Nosotros somos evaluados con exámenes semanales. Tenemos exámenes los lunes y jueves. Tenemos maestros que nos pasan talleres como el maestro de física, Rafael, y la maestra Carla de biología. Nos pasan talleres que nos llevan a buscar más conocimientos y también a transmitir esos conocimientos a nuestros compañeros, que es una forma muy eficaz de aprender. Y de actividades extracurriculares tenemos dinámicas en grupos y muchos simulacros. Nos basamos para hacer la evaluación con los niños de nivel inicial mediante observaciones. Se visita el aula, se observa al niño en su parte individual y también con sus pares, y en base a eso vamos haciendo un informe desarrollado y una integración con sus pares para ir sacando conclusiones. Las evaluaciones en nivel inicial dentro del Colegio de las Acacias, aquí en Uruguay, son mediante un proceso. Nosotros, cuando comienza el año, empezamos a observar a los alumnos, a ver qué tipo de hábitos ellos traen. Nosotros en nivel inicial no tenemos una evaluación marcada como en primaria que viene desde el Estado. Nosotros, las docentes que trabajamos en inicial, lo que hacemos es eso, evaluar el proceso, ¿sí? Si bien tenemos una plataforma, URI, igual que primaria, donde cada 2 meses nosotros tenemos que marcar, ¿sí? La evaluación de ciertos contenidos que marca el programa curricular. Lo hacemos cada 2 meses, igual que a nivel primario, pero lo que nosotros apuntamos es al proceso en general. Nosotros, aparte de esa plataforma de gobierno, que es lo único que tenemos, que nos brinda, tenemos una evaluación que hacemos aparte las maestras, que se lo mandamos a los papás, a sus casas, cada 6 meses. O sea, se entrega 2 veces por año, que es como un boletín. Es un boletín que elaboramos entre todas las maestras de la red, donde ahí ponemos los contenidos que nosotros trabajamos y las evaluaciones. No evaluación con nota, si está bien o si no, sino nosotros lo que evaluamos es si ese contenido está logrado, está en proceso o si requiere una ayuda extra. Son 2 maneras diferentes de evaluar. Cuando nos referimos a un test, ahí tenemos otros beneficios, porque al hacer la evaluación y hacer el control luego de esa evaluación, ya nos saltan los resultados. A la hora de observar, vamos a tener que implementar más tiempo, más atención al niño. Nos va a llevar más tiempo. Esa sería una de las diferencias entre los test y la evaluación por observación. Las evaluaciones de los contenidos que nosotros tenemos que luego calificar, por así decirlo, lo vamos haciendo en proceso general. Nosotros no tenemos herramientas prácticas que nos brinda el Estado. Las herramientas las ponemos nosotros, si sean portfolios, las carpetas, tenemos cuadernos también como nivel primario, pero en general lo que tratamos de hacer es eso, el proceso en general. No nos encasillamos en que a cierta altura del año el niño tiene que haber logrado tal contenido y si no lo logra, está no logrado. No, al contrario, nosotros nos paramos desde el principio en un proceso. Sí, que lo vamos viendo, que obviamente todos los niños tienen distintos tiempos, entonces los procesos son diferentes y a eso es lo que apuntamos. Si nosotros vemos que hay un niño que llegado a una instancia del año sigue en el mismo proceso y no ha podido avanzar, buscamos diferentes estrategias. Nosotros contamos también con un equipo multidisciplinar, con psicopedagogas, con psicólogas, especializadas también, y bueno, y con ellas formamos un equipo y vemos ese niño si necesita una ayuda especial, también se lo comunicamos a los papás, porque a veces lo que necesitamos es apoyo del hogar. El ratito que el niño está aquí con nosotros puede realizar ese proceso, pero necesita apoyo. Entonces, cuando va a la casa, nosotros mandamos los libros que usamos, tratamos de que la familia esté en contacto con nosotros siempre y que sepa
lo que estamos haciendo con su hijo y bueno, por eso a veces mandamos también la evaluación para que el papá observe en qué proceso va su hijo y a medida, así entre todos, poder ayudarlo. A mí lo que me gusta de ese tipo de evaluación, por decirlo de alguna manera, es que respetan los tiempos y los procesos. No lo encasillan en algo que tenga que rendir una prueba o que tenga que saber determinada cosa en determinado momento. Él va a ir adquiriendo el conocimiento a lo largo del año y de manera más natural, en realidad. El proyecto DNA involucra cuestiones de tareas que los alumnos llevan para la casa todos los días, así que si hoy ellos tienen clase conmigo, ellos llevan 2 cuestiones de mi disciplina, además de las otras disciplinas que vieron en el día. Al día siguiente, en la clase quitamos las dudas que llevaron para casa al otro día, después del anterior. Ellos hacen un examen al inicio de la clase. Así que todos los días ellos tienen 2 cuestiones de cada disciplina para llevar para casa y luego de 2 días tienen un examen con un intervalo en el medio para sacar dudas. Nosotros nos basamos en el principio, clase dada, clase estudiada hoy. ¿Qué quiere decir eso? Comprendemos a partir de muchos estudios por qué estudiamos autores que hablan sobre este asunto, que un alumno logra entender y retener mejor un contenido cuando tiene acceso a la información y el mismo día lo repasa. Nuestro sistema funciona de esta manera. Cuando recibimos una información, va para el sistema límbico y cuando retomamos esta información, pasa por la corteza cerebral, donde sucede de hecho el almacenamiento. La motivación para dedicarse a los estudios no es algo fácil. Hoy el principal elemento de la educación es el interés del alumno por aprender, porque vienen desmotivados. Hay mucha competencia con los medios sociales. Es un gran competidor, por ejemplo. Y para dedicarse a los estudios, son solo los que logran percibir que su posición futura en el mercado laboral depende de su empeño hoy. Y estos alumnos están más allá de los demás. Por ejemplo, ellos no copian la tarea, ellos redactan un texto, y yo conozco al alumno que copió la tarea y al que de hecho la hizo. Porque parte de estas tareas, por ejemplo, en un universo de 30 ejercicios, de 30 tareas que doy, corrijo 7. Si este alumno aprendió, dejó de hacer un ejercicio, ya tendrá su nota diluida por este ejercicio que no hizo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, hay una nota por tarea corregida y una nota de exámenes de DNA, que es el examen que hacen 2 días después. Los alumnos reciben estos temas a través de grupos de WhatsApp o en el sitio web del colegio. Y también puede ser entregado de manera impresa. Y entonces tienen la oportunidad de revisar el contenido que fue pasado en la clase el mismo día. Después, vuelve a la escuela, retoma el contenido, el maestro hace las correcciones necesarias y al día siguiente se hace un examen. Entonces, el DNA funciona con tareas diarias y exámenes diarios. El proceso de evaluación de un estudiante de kindergarten se lleva a cabo continuamente a partir del desarrollo observado por los padres y maestros. En la educación primaria, FATMINAS utiliza el proyecto de ADN como una forma de alentar al estudio diario y en la educación secundaria la motivación es el examen nacional realizado por el gobierno brasileño y también la admisión a una universidad. Dentro del colegio tenemos evaluaciones que miden las notas de nuestros alumnos y también preparamos a nuestros alumnos para las grandes evaluaciones. Hemos obtenido buenos resultados. Más del 50% de nuestros alumnos del último año de secundaria fueron aprobados en universidades federales. También tuvimos aprobaciones en universidades estatales. Obtuvimos el primer puesto en el concurso internacional de correos, el puesto 32 de redacción en el departamento de Río de Janeiro y el primer puesto en la red adventista de redacción. Todo eso gracias a un equipo competente de maestros y alumnos dedicados y esforzados por hacerlo mejor. Yo soy maestra de producción textual y nuestro enfoque es la redacción del ENEM. Trabajo en la Escuela Adventista de Itaboraí desde el 2012, ya hace 7 años.
El enfoque de la evaluación es basado en el ENEM para que los alumnos logren tener buenos resultados en los exámenes de ingreso y principalmente en el ENEM. El proyecto de redacción se lleva a cabo una vez a la semana en el colegio, donde el maestro elige asuntos actuales y hace ese abordaje en el aula. El inicio siempre es una dramatización de la temática y luego se trabaja con los alumnos en el sentido de reemplazar algunas palabras con sinónimos para que las palabras no queden repetidas a lo largo de la redacción. Se trabaja con ellos causa, consecuencia, cómo y por qué, el uso de conectores, lo que sería y lo que no sería adecuado. También se trabaja con ellos pensamientos, citaciones. ¿Cuál sería el momento adecuado para esa temática? Y en ese abordaje, a lo largo del año, trabajamos la preparación de la redacción del ENEM. ENEM es la sigla para Examen Nacional de Enseñanza Media. Fue creado por el Ministerio de Educación y Cultura, el MEC, para evaluar y verificar el aprendizaje de los alumnos graduados en la secundaria aquí en Brasil. Actualmente, el ENEM sirve para habilitar a los alumnos para ingresar a las universidades públicas o para competir por las becas. Fue creado en 1998 y hoy tenemos aproximadamente 7 millones de candidatos que hacen parte de esta evaluación. Suelo trabajar con mis alumnos desde el sexto grado hasta la secundaria con la misma sistemática. Ellos son preparados para el examen del ENEM, así que no puede haber una regla en el sexto grado y en el medio del proceso cambiar la regla. Entonces, ya en el sexto grado, ellos pasan a conocer todas las reglas del ENEM, ellos pueden incluso hacer la misma temática de redacción y solo serán evaluados según lo que ya aprendieron. Si ellos ya aprendieron las competencias del ENEM, por ejemplo, en el 9º año, ellos ya están aprendiendo acerca de las competencias, la forma como son evaluados en el examen. Así que ya puedo cobrar eso en la corrección. En el sexto grado, ellos ya saben usar los conectivos, saben las partes de la reacción, así que eso ya es evaluado. Por supuesto que intentamos elegir un tema según la madurez del rango de edad del alumno. En el sexto y séptimo grado son temas que ellos conocen, que ya vieron. Y al respecto, todos los meses trabajamos asuntos que se refieren a la actualidad en la revisión de redacción. Esta revisión es hecha fuera del horario de clases, una vez al mes, y los temas de actualidad comprenden la madurez de los alumnos del sexto grado hasta la secundaria. Otra cosa que hacemos, que es muy importante, es la evaluación de redacción. Usamos redacciones nota 1000, por ejemplo, con la ayuda del proyector. La redacción aparece a ellos en la clase y allí lo analizamos. ¿Por qué el candidato sacó una nota de 200, por ejemplo, en la competencia 1? O entonces no usó redacciones nota 1000, pero usó una redacción 960, por ejemplo, que es casi 1000. Y ahí ellos tienen que descubrir por qué aquella redacción no fue 1000. De a poco ellos aprenden cómo evaluar por qué una redacción no es 1000 para que ellos no cometan los mismos errores y que alcancen buenos resultados en el ENEM. La redacción es muy importante en el ENEM porque sirve para evaluar no solo lo que fuiste capaz de memorizar de la disciplina, sino de lo que eres capaz de desarrollar en tu cabeza. Por eso es tan importante. Yo me estoy preparando para la redacción con clases de refuerzo del colegio para las tardes con la maestra Lorenza. Ella es muy buena para hablar sobre redacción, entonces tenemos 2 clases por semana y una clase más por la tarde de casi 1 hora y así hemos logrado tener buenos resultados. La redacción tiene un peso muy grande para el ENEM, especialmente en el área que quiero estudiar. Y creo que aquí en el colegio somos muy bien desarrollados en redacción. Creo que es un área bien específica porque la maestra nos pasa muchas redacciones para entrenar. También tenemos el sitio web de la CPB que pasan redacciones semanales y la maestra las corrige aquí en clases. Esta semana hicimos un taller de redacción donde evaluamos una redacción nota 1000 y creo que aprendemos mucho quitando las dudas con los maestros y también con los alumnos antiguos que salieron muy bien en el ENEM. Considero el resultado de los alumnos de la escuela secundaria como fantásticos. En el último ENEM, en el 2018,
Aproximadamente 50% de nuestros alumnos obtuvieron nota superior a 900 puntos en la redacción, y eso son pocas escuelas que lo logran. No solo la disciplina de redacción es importante para este resultado, pero también la filosofía, historia, la propia gramática del portugués. Muchos se preguntan por qué tengo que aprender a acentuar. Porque no va a haber una pregunta específica acerca de acentuación en la parte del portugués, en la parte del lenguaje, pero él tiene que saber usar acentuación dentro de un texto expositivo y argumentativo. El proyecto DNA se lleva a cabo en el colegio hace 5 años, así que tuvimos la oportunidad de ver un progreso. Fue despacio, fue lento, pero existe y hoy es palpable. Pudimos percibir en nuestros alumnos más compromiso, se involucraron más y lo mejor que pensábamos que no íbamos a lograr nunca, son alumnos comprometidos con el estudio diario. De manera que no existe un desespero por los exámenes, por estudiar en la víspera del examen. Sentimos a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, que los alumnos están más preparados y menos desesperados para enfrentar los días de exámenes. Lo que también es una gran dificultad para enfrentar son los problemas emocionales. Los exámenes se vuelven pesados, arduos. Y entonces hicimos que esta práctica fuera algo leve y que forme parte de la rutina del alumno. Así que hoy podemos ver mejores resultados que se involucran más, mayor responsabilidad, y eso podemos ver en nuestros alumnos. Aquí en Fatminas somos evaluados básicamente en 3 criterios: exámenes, actividades y comportamiento. Las actividades son divididas entre las actividades del DNA y en la clase. Los exámenes son divididos entre simulados, exámenes normales y el examen de DNA. Bueno, yo estoy aquí hace 5 meses y en relación a los procesos evaluativos de la escuela, sentí una ayuda gigante en relación a eso. Pues por haber venido de una escuela pública, creía que la dificultad que iba a tener aquí sería más grande de lo que realmente tuve. Y por haber varios proyectos en los cuales la escuela nos incentiva a participar, eso contribuye para que mi desarrollo aquí sea mucho mejor y de una manera más fácil para mí. Me imaginé que iba a llegar aquí e iba a tener diversos problemas, iba a sentir mucha dificultad, iba a tener notas muy bajas, porque eso es normal. Pero en realidad sentí aún más facilidad y vi realmente la enseñanza aquí es la enseñanza que quiero para mi vida, principalmente por los diversos proyectos y formas evaluativas que tienen. El DNA es un proyecto creado por el colegio, básicamente para ayudarnos a tener un mejor ritmo de estudio, para poder mantener el contenido en nuestra mente todos los días. Entonces, por ejemplo, vemos un contenido hoy y en el mismo día tenemos una cuestión para hacer en casa. Y en el día siguiente tenemos un examen acerca del contenido que vimos. El DNA, por ser un proyecto sistemático de la escuela, nos motiva a estudiar todos los días. Y eso para mí es muy bueno porque, como dice uno de nuestros maestros, contenido dado en un día es contenido estudiado en el mismo día. Eso nos influencia a tener el hábito de estudiar todos los días. Así que cuando llegan los exámenes de evaluación, en las actividades de evaluación no tenemos tanta dificultad, pues ya hemos visto el contenido constantemente. Así que disminuye la dificultad y no tenemos que quedar desesperados en una noche, pues ahora ya tenemos el hábito de estudiar todos los días y en el momento del examen nos quedamos más tranquilos, pues ya sabemos el contenido. Así que el DNA para mí es uno de los mejores sistemas que la escuela ya tuvo. Me gusta hacer el DNA, pues al día siguiente, cuando el maestro pasa otro contenido, no estoy perdida, pues ya estudié ese contenido, porque hoy nosotros los jóvenes tenemos la costumbre de hacer todo por obligación. Nunca hacemos nada por nuestra voluntad y el DNA nos motiva a hacer todo por la nota, pero de cierta manera también nos ayuda a estudiar. Aunque haya muchas tareas para hacer, acaba siendo un gran beneficio porque muchas veces, si no hubiera un incentivo que nos obligase a estudiar, no íbamos a estudiar el contenido. Al menos yo, cuando no había el DNA en mis antiguos colegios, raramente estudiaba y no llegaba a la casa y pensaba, voy a repasar lo que estudié hoy en clases. Entonces el DNA nos obliga a hacer eso. Queriendo, no es algo que nos lleva a eso. Entonces, por ejemplo, después que empecé a hacer el DNA aquí en el colegio, mis notas se elevaron mucho. Algo como 2 puntos. Si antes llegaba a 7, ahora llego a 8,5. Y eso es un gran avance para los propios alumnos y creo que la institución hizo muy bien en aplicar el DNA.
La evaluación de un alumno no debe ser hecha solo con el resultado final del contenido, sino todo el proceso de enseñanza tiene que involucrar una evaluación, pues no hay cómo llegar al último día y decir si el alumno aprendió o no. Pero a lo largo del proceso uno tiene que acompañar el desarrollo del alumno. Entonces, si el alumno está avanzado de espacio, eso es importante. Aunque el resultado de un examen no sea tan bueno, su proceso a veces fue más significativo que de otro alumno, que se quedó con buena nota en el examen, pero después va a olvidar. Creo que es muy importante la evaluación que tenemos aquí en el colegio porque no evalúan solo las notas, sino que evalúan nuestro crecimiento de conocimiento y cuánto realmente aprendemos de eso. No solo a memorizar el contenido, sino a comprender lo que significa y cómo podemos usarlo tanto en nuestra vida académica como en nuestra vida personal. Las evaluaciones del colegio son muy completas. Sirven no solo para mostrar el resultado a los maestros, sino también para nosotros y nuestros padres principalmente. Porque a través de actividades, talleres y cosas así aprendemos mucho más que solo con exámenes semanales. Los distintos procesos de evaluación son necesarios porque no puedo limitar al alumno a un único recurso, a una única herramienta evaluativa, sino que tengo que respetar su potencialidad para no limitarlo. Exámenes, actividades más formales y actividades evaluativas son frías. No puedo medir a los alumnos como si fueran objetos, cosas o robots. Tenemos que comprender, y aquí en la escuela buscamos trabajar de esta manera y ver a nuestros alumnos como un todo. Entonces, su participación en clase cuenta, sus intervenciones orales cuentan, los exámenes son necesarios. Son necesarias porque en el futuro ellos van a enfrentar exámenes. Los sistemas existen, como el examen nacional, y ellos tienen que estar listos para eso. Pero el día a día del alumno vale mucho. Su crecimiento como ser humano vale mucho. Después de todas estas declaraciones, podemos observar la importancia de no tratar la evaluación como cuantitativa. El maestro necesita acercarse al alumno y seguir su desarrollo durante todo el proceso de evaluación, utilizando así el diálogo como una forma de aprender a proporcionar nuevos significados y una mentalidad reflexiva. El programa de educación termina aquí, pero vamos a reencontrarnos la próxima semana. Hasta entonces.